Ya está silbando la caldera, la hierba espera en su lugar. El sol despierta. Bienvenidas materas y materos a un nuevo video del recolector de mates. Un video muy especial. Vamos a estar tomando una yerba exquisita que me han hablado pero muy bien. Así que no voy a hacer mucha introducción porque tengo unas ganas bárbaras de probarla. Pero más allá de probarla, lo que me interesa es contarle un poco la historia de esta yerba mate, que es fundamental. Pero antes que nada quiero decir que me costó mucho conseguirlas porque son yerbas que no son industrializadas, son yerbas orgánicas que no son fáciles de encontrar. Pero por suerte nos encontramos en unas ferias con los chicos de Canu Sabores Cotidianos. Les voy a dejar el Instagram de ellos por ahí porque la verdad que venden un montón de estas yerbas que son muy pero muy buenas, que son orgánicas, que no son industrializadas, como decimos siempre, que no son fáciles de conseguir y tiene una variedad de yerba mates muy pero muy importantes, además de la que vamos a probar hoy, que le dejamos un poquito más la sorpresa. Pueden encontrar yerbas como Dulce Beso, como Tucanguá, como Sol y Lluvia, La Dicha, Caballo Negro, bueno, un montón de yerbas. Y además nos enteramos porque no me había dado cuenta, yo cuando los encontré se me fueron los ojitos con la yerba mate, pero además venden mates, bombillas, así que tienen un stock bastante completo con lo que es el mundo del mate. Así que bueno, como les digo, les voy a dejar el Instagram para que se comuniquen con ellos y vayan sabiendo dónde se encuentran o directamente comunicarse y pedir su yerba favorita. Además, la atención de Darío y su esposa, su hija, es espectacular y una de las cosas que destaco es que tienen las muestras de cada yerba que tienen a la venta, o sea que cada uno de ustedes puede elegir su molienda favorita, disfrutar del aroma de cada uno y bueno, poder elegir la que más adecua a su gusto. Así que bueno, ya les digo, un saludo muy grande a los chicos de Canu Sabores Cotidianos y ahora sí, ya mismo nos vamos a la presentación de esta nueva yerba mate. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. Y con tu mate está tu gente, siempre presente para festejar. Yerba mate Ana Park. Bueno, hace un montón que estaba buscando esta yerba mate y tuve la suerte de que Juan Barney, tercera generación de esta maravillosa empresa, me haya contestado los mensajitos que le envié, así que me hizo un detalle muy importante de esta historia de la yerba mate Ana Park, una yerba orgánica, ya tiene el certificado orgánico a nivel internacional en su packaging. Y bueno, es una historia que está rodeada de amor. Desde el primer día es una historia llena de amor. Y bueno, para hablar un poquito de la yerba Ana Park nos tenemos que remontar a los años 1800, un poco antes del comienzo del siglo XX, y nos tenemos que remontar a Canadá. Si bien es cierto, usted dirá, pero bueno, los orígenes, por lo que sabemos, los orígenes de Ana Park son de Suecia, son suecos. Sin embargo, el bisabuelo de Juan Barney, desde Suecia viajó a Canadá en busca de oro, sí. Y bueno, no solo que tuvo la suerte de encontrar oro, ese metal precioso, sino que encontró mucha cantidad de oro, una muy buena cantidad. Se volvió a Suecia y obviamente habrá pagado sus cuentitas, habrá puesto al día, seguramente habrá acomodado un poco a su familia, un bienestar personal mucho mejor, pero parte de ese oro se lo regaló a uno de sus hijos, a Eric I, el abuelo de Juan, quien con el tiempo, con el paso del tiempo, también obviamente que vivía en Suecia, en Estocolmo, pero tuvo que emigrar de Suecia debido, como muchos europeos, por razones de la guerra, tuvo que huir de la guerra y a través de los veleros más grandes del mundo se embarcó primero hacia Australia, donde, como me comentó Juan, escapó un poco por las serpientes y los mosquitos que los volvían locos, volvió a embarcarse y decidió emigrar hacia Sudamérica, que por esos momentos obviamente eran los países ideales para todos los europeos que huían de la guerra. Había tierra, había muy poca población en esa época acá y todos los europeos venían con muchas ilusiones de volver a empezar una nueva vida acá en el sur, en Sudamérica. Y Eric precisamente se vino a la República Argentina, desembarcó en el puerto de Buenos Aires y ahí en el puerto de Buenos Aires, averiguando, se enteró que
muchos de sus compatriotas de Suecia se habían establecido en Misiones, más precisamente en Oberá. Entonces, bueno, él decidió irse a Misiones y una vez que encontró muchos de sus compatriotas, decidió buscar un lugar donde radicarse, buscó tierras para poder sembrar, para poder trabajar, y sobre dos colinas, en el medio de dos colinas, encontró una tierra plana, muy linda para trabajar, una pradera, sin piedras, y fue ahí con el oro que le había dado su padre que compró ese terreno y sembró su primer planta de yerba mate, que con el tiempo vino muy vigorosa, muy fuerte, unas hojas espectaculares, y se dio cuenta que había acertado, que era un campo fértil, y así fue con los comienzos de Anna Park, una historia de mucho esfuerzo, porque Erik no solamente había dejado toda su familia en Suecia, pero además no tenía mucho más dinero que el que había usado para comprar ese terreno, así que 3 o 4 veces al año viajaba hasta Chile, trabajaba en las minas de cobre, y ahí con lo poco que cobraba ahí se trataba de comprar más terrenos, primero en Campo Ramón, después en Oberá, Misiones, y así fue acrecentando un poco los terrenos, el suelo para trabajar. Y bueno, así fue como comenzó esta historia. Pero hay una parte mucho más linda que realmente me voló la cabeza, que es la historia. Ustedes miran todo muy lindo, pero ¿de dónde sale el nombre que vemos en el packaging? ¿Dónde sale Anna Park? Y bueno, ahora, mientras miramos un poquito el packaging, le vamos a hacer un buen primer plano al packaging, donde dice bien Anna Park en grande y donde vemos el certificado internacional orgánico. Yo les voy a ir contando un poquito la historia de Anna, de dónde viene el nombre Anna Park, que quiere decir el parque de Anna. El señor Erik, el abuelo de Juan, cuando él vivía en Suecia, más precisamente en Estocolmo, conoció como de casualidad a una tal Anna. Fue a visitar a unos amigos y de casualidad se encontraba Anna Nilén, es el apellido de esta señora, que él la conoce como de casualidad en la casa de sus amigos, y como dicen ahora los chicos, quedaron como flechados, se enamoraron, pegaron buena onda, pero ¿qué pasa? Ana tenía novio, entonces bueno, quedaron ahí, como que se gustaron, pero él se fue, se retiró, y con el tiempo quedó esa espinita. Él se siguió escribiendo en esa época, obviamente no había teléfono, no había nada, se escribían cartas. El primero, como les contaba anteriormente, viajó a Australia, después vino a Argentina, compró sus primeros terrenos o las primeras tierras acá, empezó a trabajar con la yerba mate y se seguía escribiendo con Ana, hasta que un día, y esto es lo que yo decía un poco que me voló la cabeza, porque estamos hablando del siglo XX, 1920, supongo que sería 1910, en esa época, estamos hablando de una sociedad hipermachista. Y este señor, el novio de Ana, no tenían secretos Ana y su novio, y el novio sabía que se escribía con Erik, que vivía acá en Argentina, y que ella se sentía enamorada de Erik. Entonces dijo el novio, que era muy contemplativo, un adelantado para la época, le dijo a Ana: yo te voy a pagar el pasaje para que vayas a la Argentina y conozcas a Erik, y si realmente es el amor de tu vida, quédate ahí y sé feliz. Y si no, si realmente te das cuenta que yo voy a ser el amor de tu vida o que estás mejor conmigo, te volvés y yo te voy a estar aquí esperando. Bueno, pasó el tiempo, Ana llegó a la Argentina, llegó a Misiones, se subió solita al barco y, como bien me dijo Juan telefónicamente, no solamente que lo conoció a Erik, sino que fueron felices y comieron perdices, como me dijo Juan. Ambos trabajaron y el nombre Anna Park lo pusieron juntos con Ana. Hay dos reservas naturales, por eso el parque de Anna, Anna Park, con el nombre Anna Park, y empezaron a trabajar, formaron una familia espectacular. Entre ellos tuvieron 3 hijos, una hija y 2 hermanitos gemelos, que uno es Erik hijo, que es el papá de Juan, y el otro hijo, el otro gemelo, falleció lamentablemente en un accidente. Pero esa fue la historia, cómo llegó Ana a la Argentina a reencontrarse con Erik. Y además de todo esto, al poco tiempo de darse cuenta que Erik era el amor de su vida, le levantaron la platita por pasaje nuevamente y le devolvieron la plata al novio que quedó allá, al novio que en ese momento era el ex novio de Ana. Y bueno,
Así que realmente, por lo que me decían en esa época, un pasaje era una fortuna. Así que bueno, un saludo. No tenemos el nombre lamentablemente del novio de Ana, pero tiene mucho que ver con esta historia y un adelantado para la época. No sé qué les pareció esta historia, pero a mí cuando la escuché realmente me encantó y quería compartirla. Y si hay algo que me gusta es conocer la historia de la yerba mate. Bueno, ya como ustedes verán, esta vez adelanté un poquito para que no se nos haga tan largo el video. Vamos a sacudir bien el mate. No hay exceso de polvo. Lo vamos a empezar con agüita templada. Y mientras se hincha un poquito la yerba, nosotros vamos a ver la molienda de Ana Park. Bueno, vemos una molienda pequeña, una muy buena trituración. Vemos el palito bien cortadito, bien triturado el palo. Vemos hojas de manera mediana, algunas hojas más trituradas. Lo que me gusta es que no veo tanta cantidad de polvo. Una excelente, me encanta la trituración, porque vemos mucha paridad en todo, entre la molienda del palo, la molienda de la hoja, y bueno, obviamente tiene que tener polvo, tiene que tener un poquito de molienda fina para la espumosidad y para el gusto de la yerba mate. Pero bueno, excelente la molienda de Ana Park. Me encanta la molienda. Vamos a correr un poquito el platito para hacer lugar, también el vasito con el agua templada. Y antes de tomar el primer matecito, o mientras me tomo los primeros mates, vamos a agregarle un poquitito más de agua. Quiero contarles un poquito todo el proceso, ahora sí, puntualmente, de la yerba mate Ana Park. Como decíamos, Eric y Ana tuvieron 3 hijos, entre ellos Eric II, el papá de Juan. Bueno, fue muy estudioso, ingeniero, además fue campeón internacional, campeón sudamericano de salto en garrocha, representando a nuestro país, a la Argentina, y siempre fue muy estudioso y siguió con todo esto que le llamamos amor a la naturaleza, a lo biológico y sobre todo, Eric, el papá de Juan, siempre dijo, el futuro es orgánico. Entonces apuntó desde muy joven, estudió y trabajó para desarrollar justamente un producto orgánico. Y bueno, sabemos que para que un producto sea orgánico no tiene que tener plaguicidas, insecticidas, ningún tipo de químico, naturaleza pura. Entonces se dedicó de lleno a eso y siempre dijo que quería tener o desarrollar la mejor yerba posible, la mejor yerba que el dinero y el tiempo pudiera, sin importar el valor, pero sí tener la mejor yerba del mundo. Y bueno, a eso se abocó todo este tiempo. Y hoy en día tenemos un producto que, bueno, es muy conocido internacionalmente y es un producto limitado. Y ahora les voy a explicar por qué limitado. Porque cuando se termina, hay que esperar a una nueva cosecha. A diferencia de las hierbas industrializadas, los Barney respetan la naturaleza y el proceso biológico de la yerba mate y cosechan solamente cada 2 años la yerba mate en Ana Park. Desde que estuve leyendo y escuchándolo también a Juan, desde que nace el primer brotecito de la hoja hasta que se desarrolla en forma completa la hoja de yerba mate, pasan exactamente 2 largos años hasta que esa hoja tiene el espesor necesario, la firmeza, la que está en punto justo. Para que la hoja esté en punto justo necesita 2 años de desarrollo. Y luego, pasados esos 2 años, ahí recién viene la cosecha de los amigos tareferos que se encargan de cosechar. Yo voy mientras tanto, mientras les hablo, voy a arrancar con el primer matecito. Suave. Y luego, bueno, obviamente viene el proceso de secado, desapecado. Con respecto al proceso de secado, también tienen un sistema muy novedoso donde no está en contacto con el humo. La yerba mate también se respeta a eso. Y otra cosa fundamental también es el estacionamiento. O sea, que desde que brota la hoja hasta que nos llega a nosotros, al consumidor, a tomar nuestro primer sorbo de mate de esta yerba, pasan prácticamente 4 años. O sea, toda una locura, un respeto total por la biología. Es un producto sumamente, exclusivamente cuidado, orgánico, así que mis respetos. Por eso también ellos hablan mucho, la palabra amor utilizan mucho, porque justamente la planta crece en su hábitat natural. Cuando vemos otros establecimientos, vemos todos esos
totalmente tierra, porque está todo fumigado, acá no es algo natural, en un ambiente natural con vida orgánica. Yendo ahora sí, ustedes me dirán, bueno, pero decime qué te parece la yerba. Ahora le voy a cebar un matecito a Olga. Me parece muy suave. Yo he probado muchas yerbas orgánicas y se me va mucho el sabor ahumado, se me va mucho al barbacoa o fuertes. Y generalmente digo que cuando un producto orgánico o un producto a lo mejor no tan industrializado, generalmente parece más fuerte, y le digo que no es tanto para los principiantes, sino para la gente que está más acostumbrada al mate, que se crió tomando mate. En este caso me encanta. Ahora le voy a cebar un matecito a Olga porque tiene espumosidad, pero además mantiene, yo voy editando a lo largo de las cebadas, mantiene el gusto, mantiene la intensidad, la suavidad. Me llegó muy bien de entrada. Yo tenía mi recelo pensando que iba a tener mucho más polvo, tiene muy poco contenido. El contenido básico para respetar obviamente el sabor de la yerba mate. Cuando se le quita mucho polvo no tiene intensidad. Pero bueno, esa es mi opinión. También quiero ver la opinión de Olga, que a lo mejor está acostumbrada también a las yerbas más suaves. ¿Qué dice usted, señorita Olga? Una sola Señora. palabra. Excelente. Bueno, muy bien. Y creo que es la primera vez que da una devolución tan contundente, porque otra yerba que nos gusta mucho con Olga es, por ejemplo, Adebasto, y nos gusta mucho, pero no sé si había dicho excelente. Este te llegó de entrada, y eso que lo preparé mientras charlábamos y mientras contaba esta historia tan interesante, porque me encanta. Yo por eso a veces insisto en comunicarme, no siempre me contestan, pero esta vez me contestaron y me contaron esta historia tan bonita que me encantó, la verdad, con mucho amor. Si te gustó este video, me imagino que estarán inundando de me gustas este video. Perfecto, ahora sí, continuamos, ya vamos llegando al final. Les decimos a todos que, bueno, espero que se suscriban los que no están suscritos y que los compartan con todos los amigos y amigas materas y materos de todo el mundo. Muy, muy recomendable Ana Park. Mis felicitaciones, mi respeto. Y por último, obviamente es una de las yerba mates tal vez más caras que hay en el mercado, pero justamente estamos hablando de un producto que respeta al máximo la planta, la naturaleza y sobre todo la vida orgánica. Así que bueno, queridos amigas materas y materos, nos despedimos. Pasó Ana Park por la casa del recolector de mates y nos despedimos, pero como decimos siempre, solamente hasta el próximo mate, mis queridos amigos.